7:19. En este momento tenemos el gusto de saludar al doctor Yacu Pérez Huartambel, él es prefecto de la provincia de El Azuay. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. En su cuenta de Twitter colocó una frase inicial hace algunos días: es una locura volver a una falsa normalidad el 4 de mayo. ¿Por qué colocó esta frase? Buenos días y nuevamente bienvenido. Estimado Hernancito, buenos días, y a la audiencia que nos escucha. Coloqué esa frase porque me parece una suprema irresponsabilidad del gobierno nacional de cambiar de fase del aislamiento al distanciamiento. No tenemos un diagnóstico claro, no tenemos información real de las cifras de cuántos fallecidos existen. El diario El País hace 4 días publicó una nota investigativa en donde se da cuenta que en los meses de enero, febrero, marzo del 2019 hubieron 1.850 fallecidos promedio mensual. Y solamente los primeros 15 días de abril fallecen en Guayaquil, estamos hablando solamente de Guayaquil, fallecen 6.700 personas. Solo en Guayaquil fallecen 6.700 personas en 15 días. Supongamos, bueno, obvio que no va a ser todos a consecuencia del COVID-19, pero sin duda solamente la mitad, si sería, son más de 3.300 personas fallecidas. Y se nos indica que en el Ecuador hay 600 fallecidos. Eso no son cifras reales. Por lo tanto, si no tenemos un diagnóstico claro, ¿cómo podemos precipitarnos? Es una locura. Y yo insisto en que para tener un diagnóstico claro hay que hacer pruebas PCR-RT, no pruebas rápidas, pruebas PCR-RT masivamente. La Organización Mundial de la Salud concluye que debe cada país hacer al menos al 10% de la población. En el Ecuador deben haber realizado, si seríamos responsables, 1.800.000 pruebas PCR, y en la provincia de La Azuay 100.000 pruebas PCR. Si no se han realizado eso, realmente es una locura levantar la etapa del confinamiento. Ahora, señor prefecto, usted en calidad de vicepresidente, si no me falla la memoria, del COE provincial, ¿qué va a proponer? ¿Que se abra el 4, que se suspenda hasta cuándo, o cuál es la propuesta progresiva que podría presentar usted? Bueno, nuestra propuesta concreta, clara, precisa, es: mientras no contemos con un diagnóstico, no podríamos ni remotamente pensar en levantar la etapa del confinamiento o aislamiento. Para eso es necesario realizar masivamente pruebas PCR, RT. Nosotros como gobierno provincial estamos aportando con 10.000 pruebas PCR, ahí se nos va a ir casi $500,000. No importa, la salud está primero. El gobierno debería hacer, ya que no haga el 10%, pero que haga la mitad, el 5%, es decir, en el Azuay por lo menos deben haber 50.000 pruebas PCR, de hacer un barrido. Una vez que tengamos esos resultados, en la siguiente fase, porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes van a hacer los...? Necesitan este rato trabajar, ellos van a ser los primeros contagiados. Y el día de hoy hemos convocado a sesión extraordinaria de la Cámara Provincial. Hoy habrá sesión del Consejo Provincial a las 15:30 para tomar una decisión colectiva entre los 15 alcaldes y las parroquias. Porque ¿de qué sirve? Que eso también es otra irresponsabilidad del gobierno, decir que deja en manos de los alcaldes. ¿Qué tal si aquí los 14 alcaldes dicen mantener del aislamiento? Y basta que un alcalde de un pasa entre etapas. Pero si ese cantón, por ejemplo, es Santa Isabel, total, se va, es casi como no haber tomado una medida de levantar solamente para el un cantón, sino para todos. La relacionalidad, la conectividad es permanente, y eso nos pone en un grave riesgo. Lo que no queremos es tener la pesadilla de cuando nos pasó en Guayaquil. No queremos que los sistemas de salud pública se colapsen como colapsó en Guayaquil, incluso sistemas de salud pública del primer mundo, como son Nueva York, París, Madrid, Roma, que colapsaron. Eso es lo que queremos evitar a cualquier costa. Nosotros sabemos que la parte económica es fundamental, pero en este momento hay que privilegiar la salud, la vida de los ecuatorianos. Si son 50.000 pruebas que se necesitarían como mínimo para la provincia de La Azuay, ¿cuándo se podrían realizar estas? Porque lo vemos lejano.
Y si es que está lejano, la reactivación también tardaría algo similar. Yo creo que si habría voluntad política del gobierno se pueden hacer aquello. Eso se pueden hacer en unos 15 días ese barrido de pruebas PCR. Nosotros ya lo estamos, nosotros hemos entregado las primeras 2.000, esta semana 1.000 más, son 3.000 pruebas PCR, y en menos de 8 días entregaremos 6.000 pruebas al INSPI. La una es al INSPI, la otra es al Hospital José Carrasco Arteaga. O sea, aquí lo que falta es dinero. El gobierno, no sé, mientras el Banco Mundial recomendaba a los países pobres no pagar servicios de deuda externa, el gobierno pagó 325 millones de dólares. Un día después de que pagó el gobierno, el mismísimo Fondo Monetario Internacional recomienda o se adhiere a la propuesta del Banco Mundial de que no paguen los países pobres los servicios de deuda externa. Sin embargo, el gobierno tiene para pagar los servicios de deuda externa y no tiene para hacer pruebas PCR, no tiene para dar canastas solidarias al pueblo que se quede en casa, no tiene para comprar ventiladores, no tiene para hacer las transferencias de los meses de febrero, marzo y ya mismo abril a los municipios, juntas parroquiales, prefecturas. Es decir, la situación es extremadamente crítica, pero este rato hay que hacer cualquier sacrificio a fin de que no se apague una sola luz en el Ecuador, que no se apague una sola vida. El trabajo, la producción, el dinero podemos recuperar. La vida, eso es irrecuperable. Señor Prefecto, también desde el Ministerio de Salud, el ministro dice que la curva se ha estabilizado en el país, la curva de contagios, pero también dice que el 60% de la población se va a contagiar en 220 días, una vez que empezó, es decir, hasta finales del mes de junio. Si hablamos de la población, según el INEC de la SUAY, son 800.000 habitantes, un poco más. Significaría que 480.000 azuayos podríamos contagiarnos y de ese número 8.000 podrían fallecer. ¿Qué opina de esto? Imagínense, cifras alarmantes, y además son, de acuerdo a lo que al menos en eso ha sido claro el ministro de Salud, habla del 60%, la ministra Angela Merkel de Alemania hablaba del 70%, pero dejémoslo en 60%, y dice de eso el 1%, pero en realidad, según las estadísticas internacionales, no es el 1%, es el 3%. Una gripecita normal es el 1%, este es el COVID-19, es el 3%, es decir, no podrían ser 8.000, podrían eso multiplicar por 3, imagínense, no quisiéramos llegar a ese extremo. Para evitar eso mismo, es lo que nosotros pedimos, el gobierno nacional se sensibilice, haga pruebas rápidas. Yo tengo una información confidencial, no puedo este rato dar la entidad que me pasó, pero así, confidencial, de las pruebas que se están realizando en un centro de salud de la ciudad, el 30% está dando positivo, el 30%, es alarmante. No quiero caer en el pánico, jamás generar pánico, pero esa es la realidad. Decir que en Cuenca solamente hay 285 casos, no es verdad, se está mintiendo. No sé con qué propósito, es mejor decir una verdad amarga, por más dolorosa que sea, antes que fabricar mentiras dulces que nos hace un flaco favor a la sociedad. Ahora, en la reunión de la Cámara Provincial que está prevista para hoy, la idea es proponer que todos se sumen a mantener el confinamiento o escuchar para ver qué es lo que se hace. Bueno, vamos a escuchar, vamos a pedir también que algunos médicos especialistas nos puedan combinar sus opiniones. Ya escuchamos médicos de la valía del doctor Luis Mario Tamayo, de los gremios de médicos, porque ellos están en la línea de fuego, en primera línea. Hay médicos que han fallecido, hay médicos que están este rato contagiados, y a ellos no darles los insumos médicos de bioseguridad, y este rato tomar esta medida es prácticamente intentar que los médicos sigan estando en línea de fuego, en primera línea, pero sin herramientas. Es como mandarle a los soldados a que vayan a pelear sin armas. O sea, es una irresponsabilidad. Reitero, el gobierno nacional tiene que tomar en serio esta situación. No es un juego de niños, no es un chiste, es la vida. Por eso quisiéramos el día de hoy escucharles a todos los señores alcaldes, a los representantes de los gobiernos parroquiales,
y tomar una decisión colectiva. Bueno, si la mayoría dice, bueno, levantemos, bueno, así será. Pero yo estoy convencido que no va a suceder esto, sino que estoy casi seguro que por unanimidad o la inmensa mayoría va a decir que no es el momento, no estamos preparados para asumir nosotros esto de levantar el aislamiento. Es más, este rato el gobierno se lava las manos y manda a los gobiernos locales para que tomen una decisión, pero sin recursos. Si nos está adeudando a los municipios, a las prefecturas, a los GAT parroquiales, ya mismo de 3 meses, ¿cómo vamos a afrontar esta crisis? Y justamente mi última consulta era en ese sentido, señor prefecto. ¿Cuánto les deben a los gobiernos autónomos descentralizados y a la prefectura, en este caso el gobierno? ¿Desde cuándo no han hecho las transferencias para poder enfrentar el COVID? Para que tenga una idea, el gobierno provincial recibe $3.100.000 mensuales. Nos recibimos de febrero, de marzo y ya mismo abril. Es decir, ya estaríamos rebasando los $9 millones de transferencias directas, automáticas. No estamos hablando de las otras deudas que nos tienen. No, estos son automáticas. Si nosotros no hubiésemos hecho los ahorros, que lo hicimos desde el primer día, reduciéndonos el sueldo a la mitad, y mis directores, si no hubiésemos obtenido las utilidades en el exhausto, no tendríamos de dónde sacar, porque hemos hasta aquí no malgastado, sino invertido cerca de $2 millones en todo lo que es canastas solidarias, en la adquisición de ventiladores o respiradores artificiales, en la adquisición de 10.000 pruebas PCR, RTs, en los insumos para bioseguridad, en la construcción de arcos de desinfección, en la construcción de túneles de desinfección que estamos instalando en todas partes. Hoy vamos a instalar, ya mismo salimos a Tamarindo, donde es el límite entre el Guayas y Azuay, para colocar ahí un arco de sanitización o desinfección, no solamente para las personas, sino para los vehículos. Esto es con el único fin de poder desinfectar y más o menos buscar la protección, la garantía de los transeúntes, de la movilización, sobre todo de los que vienen de Guayaquil hacia Cuenca y viceversa. Señor prefecto, le agradezco mucho por su tiempo y la información que nos ha brindado esta mañana. Gracias, que tenga